Hola, Dios les continúe bendiciendo. Iniciando este nuevo año 2021 con nuestro estudio acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Sean todos bienvenidos, ya casi Andrés terminando también con este hermoso estudio que ha sido de gran edificación para nosotros y sé que para cada persona que ha aprovechado y ha estado estudiando con nosotros este hermoso tema. Sí, Claudia, bueno, todos son bienvenidos a Devocionales Juego de Dios. Y como dices, Claudia, iniciando este año contentos, felices, agradecidos con Dios y agradecidos con ustedes por todo el apoyo que nos han brindado. Aquellas personas que nos han hecho donaciones para este ministerio, muchas gracias. Aquellas personas que han hecho el estudio y no se han perdido ninguno de ellos, así vengan un poquito atrasaditos, muchas gracias. Porque el objetivo de estos devocionales, Claudia, y el propósito también para este año es seguir entrenando la iglesia. Independientemente de la denominación, independientemente a qué iglesia vayas, sea cristiana, católica u otra, este devocional va a dar a conocer el Evangelio de Jesús. Este devocional va a afirmar a aquellas personas que ya sean cristianas y que tengan a Jesús en el corazón. Entonces, este es un entrenamiento, Claudia, que no nos podemos perder. Amén. Y ese tema tan hermoso, el de Jesús, entonces hemos aprendido muchísimo y como tú dices, ya estamos llegando al fin de él. Así es. Les recordamos entonces seguir nuestros contenidos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube e Instagram como Devocionales Fuego de Dios. Les recordamos darle like al video, darle clic a la campanita si no te has suscrito para que te lleguen todas nuestras notificaciones. También te recordamos el número de WhatsApp, aparece en pantalla, Andrés. 305-314-6953. Nuestro número Amén. de WhatsApp para las peticiones, para apoyarlos en oración, para estar intercediendo los unos por los otros. Amén. Amén. Entonces, Andrés, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a pedirle al Santo Espíritu, como siempre lo hacemos, que Él sea nuestro maestro, nuestro guía y quien nos enseña, abra nuestros ojos para entender su palabra. Amén. Vamos a orar entonces. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén. Glorificamos tu nombre. Espíritu Santo de Dios, gracias. Porque Señor. hoy, Señor, es el primer programa de este año. Amén. Continuamos con el estudio de Jesús. Amén. Pero obviamente, Señor, necesitamos, te pedimos la intervención tuya, Señor. Amén. Esa presencia tuya en medio nuestro. Durante cada programa, durante cada estudio, háblanos, Espíritu Santo de Dios. Convéncenos de pecado, convéncenos de justicia y de juicio. Habla nuestras vidas, que nos volvamos a ti, Señor. Que seas tú afirmándonos en la fe, que seas tú entrenándonos y afirmándonos en el credo, en ti, Amén. bendito Dios, Así es. en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por cada familia, cada persona, varón, mujer, joven, adolescente, niño, que hace este estudio. Amén. Bendícele en gran manera. Bendícele, Y hoy te Señor. pido, Señor, algo especial. Amén. Convence, En el nombre habla, de Jesús. instruye, Gracias, edifica. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es más, Señor, sana y libera. Aleluya. Durante que estemos hablando del estudio, Amén. que estás tú trayendo alguna sanidad, una liberación Amén, en las amén. mentes, en En los el corazones, nombre de en los Jesús. cuerpos, Sí, Señor. en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Habla que tu siervo o tu sierva escucha. En Amén. el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hoy vamos entonces a compartir con todos ustedes el tema de los nombres y títulos de nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy importante porque en la cultura hebrea se le daba mucha importancia a lo que eran los nombres. Los nombres tenían mucha relación con lo que era la persona, con lo que iba a ser, venía ya con una asignación divina.
era algo profético y en nuestro Señor Jesús no fue la excepción, ¿cierto? Les habíamos comentado en la introducción de este estudio que hay aproximadamente, según estudiosos bíblicos, nos dicen que hay aproximadamente 365 nombres y títulos dados a nuestro Señor Jesús, uno para cada día, al igual que la palabra no temas. Así ¿sí? es. Y es muy importante que estudiemos los nombres, los títulos, no los vamos a ver todos, vamos a ver algunos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una importancia y tienen un significado muy profundo del cual tú y yo nos podemos aferrar y tomar para cada día de nuestra vida en medio de las diferentes situaciones que podamos atravesar. Claudia, y es que el nombre, como tú dices, es tan importante. El nombre de una persona define su esencia, sus características, sus cualidades, su futuro. Y lastimosamente muchas personas ponen un nombre por poner. Y hay nombres que significan ladrón, significan engañador. Sí, hay nombres que pueden traer hasta maldición en la vida de una persona. El nombre de Damián, o el qué pena, el que se llame Damián, o Caín, pero uno vemos que inmediatamente se relacionan con cosas del maligno. Alguien que se llame Judas. Entonces ponemos nombres a los hijos sin tener en cuenta el significado del nombre. Entonces es el llamado para esa cultura occidental, en este momento a la iglesia de Dios, que cada vez que vamos a poner un nombre, que pensemos y busquemos ese significado. Porque hay nombres que significan esterilidad, hay nombres que significan maldición. Entonces, que pensemos antes y oremos a Dios antes de ponerle el nombre al hijo o a la hija. Que sean nombres, por ejemplo, un significado bonito: Daniel, Dios es mi juez. Nombres como Dios es mi fortaleza, Dios es mi salvador. Entonces hay nombres que van relacionados con Dios y que de por sí traen un futuro prometedor y bendecido. ¿Qué tan importante es esto de los nombres? Que nosotros vemos que Jesús, por ejemplo, le cambia el nombre a Pedro, ¿sí? Porque él se llamaba Simón. Simón en el original significa caña débil, pero él le dice: te llamarás Pedro, y Pedro significa roca pequeña, ¿sí? Entonces vemos cómo Jesús le daba tanta importancia también a los nombres que sus discípulos también tenían. Claro, es que, y mira, cuando Dios le cambió el nombre a Jacob también por Israel, y Abraham, a Abraham por Abraham, Sarai por Sara. Entonces es tan importante el nombre de cada persona, Claudia, y querido amigo y hermano, que pensemos antes de, oremos a Dios antes de ponerle el nombre a nuestros hijos. Así es, muy bien, vamos entonces con los nombres y títulos de nuestro Señor Jesús. Y el primero en la lista es Jesús. Indiscutiblemente, el nombre de Jesús me sorprendió cuando estaba estudiando esto, porque dice que se encuentra aproximadamente 612 veces solo en los evangelios. Amén. Solo en los evangelios el nombre de Jesús se encuentra 612 veces y 71 veces más en el resto del Nuevo Testamento. Hay que tener en cuenta, Claudia, algo, es que el nombre de Jesús es el nombre del Dios hecho hombre. Obviamente Jesús no va a aparecer en el Antiguo Testamento, aparece ya a partir de Mateo el nombre de Jesús y obviamente en el Nuevo Testamento. Vamos a ver otros nombres que sí, obviamente sí hacían mención desde el Antiguo Testamento, hacían mención de Jesús con otros títulos y con otros nombres y esos significados, pero el nombre como tal de Jesús es en el Nuevo Testamento, Claudia. Y el nombre original de Jesús viene, Jesús es en griego, porque obviamente el Nuevo Testamento se escribe en griego, pero viene de la raíz hebrea Yeshua, que significa el Señor es mi Salvador. Amén. De ahí viene el nombre de Josué. Josué, Jesús, tienen el mismo significado. Y si vemos la historia de Josué, mire que el Señor es mi Salvador,
significa Salvador Josué, y las hazañas que hizo Josué para el pueblo, llevar el pueblo a la conquista. Amén. Jesús entonces es el nombre personal del Señor. Es un nombre que se le daba terrenal, que se le dio terrenal. El nombre con el cual Él nació, Jesús es el nombre con el cual Él vivió y también es el nombre con el cual Él murió. Él es el nombre de la humillación, ¿sí? De la humillación, de su sufrimiento y de su aflicción. Es el nombre de aquel que se humilló a sí mismo, como dice en Filipenses el capítulo 2, versículo del 5 al 11. Vamos a leer, Andrés. Filipenses 2, 5 al 11 dice: haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahí está, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es un hermoso pasaje, Amén. ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro que una persona se salva por medio de confesar, por medio de declarar que Jesús es el Señor y creer que Dios le resucitó de los muertos, como nos dice Romanos 10:9. Romanos 10. Ya lo tengo acá. Dice, terminando el 8. El 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Ahí está el 9. Sí. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, amén, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Aquí está. Entonces, para recibir esa salvación debemos tener fe en ese nombre. Y no en el nombre solo, sino en el dueño y el portador de ese nombre, amén, que es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida y por medio de Él tenemos salvación, tenemos vida eterna. Por eso Pablo en Filipenses dice que es el nombre que es por sobre todo nombre. Incluso el mismo infierno tiembla ante el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Tiemblan ante ese nombre porque es el nombre sobre todo nombre, es el nombre sin igual. Ese nombre debe tener una connotación, una reverencia tal para nosotros como hijos de Dios, porque es en ese nombre en quien nosotros hemos recibido la salvación y la vida eterna. Claudia, y además Pedro en Hechos 4, desde el 11 voy a leerlo, dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, la cual ha venido a ser piedra angular. El 12, hablando de Jesús: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. La Biblia es clara, Claudia y queridos amigos y hermanos, que solamente la salvación es en Jesús. Amén. Y Jesús es un nombre que trae controversia, Jesús es un nombre que trae pelea, disgustos, porque muchas personas pueden estar diciendo, y la Virgen también, y San Judas también, y San Pedro también, y fulanito también, o el Papa también, en fin. Pero la Biblia es clara, y coge allí tu Biblia, Hechos 4:12, y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación está en creer en Jesús. Amén. Y confesarlo, no amén, más, no hay otro nombre superior a ese. Ahí no vale ningún nombre de pastor, no cabe el nombre de ni Buda, ni el Papa, ni Mahoma, no hay otro nombre así superior al nombre de Jesús. Duélale al que le duela, Claudia, así lo digo, con todo el amor y con todo el respeto que se merece cada persona, pero
la Biblia es clara en eso. Así Y es en el nombre de Jesús en que alcanzamos la salvación. Amén. Porque si confunden, a mí me duele mucho cuando confunden, es que lo que es Buda, Mahoma, Jesús, todos son el mismo Dios y los ponen al mismo nivel. Y es el mismo Dios, sino que Buda es el mismo Dios es el mismo Dios nuestro, pero para los chinos, para los orientales. Mahoma es el mismo Dios de los indios, de los hindú. Y Cristo Jesús es el Dios occidental. Y no, las profecías fueron claras y hablaban de que solamente había un Cristo, Amén, un Salvador, amén. Y se llama Jesús. Así es, y ese es el otro nombre con el que continuamos. Amén. Y es Cristo, ¿cierto? Cristo, y ese nombre Cristo significa el ungido. El ungido es el título oficial del Hijo de Dios. Amén. Siempre que oímos la palabra ungido, debemos recordar cómo y bajo qué circunstancias los hombres fueron ungidos. Sabemos que en la Biblia se ungían a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Sí. Y eso lo vimos en una de las clases cuando hablamos de las dignidades de nuestro Señor Jesús. Entonces, miremos por ejemplo en primer libro de Samuel 15:1, dice, primera de Samuel 15:1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y en el primer libro de Reyes 19:16 dice: a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces vemos que esa unción en el Antiguo Testamento era algo importante, sí. Era algo muy especial sobre esas asignaciones que tenían estos hombres de Dios, como era el profeta, el rey y el sacerdote. Entonces vemos que Cristo fue ungido para ser profeta, y vimos como él en su calidad de profeta predicó la palabra, predicó el reino de los cielos, pero que también predijo el futuro de Israel. Tuvo predicciones. Lo que iba a pasar con el templo de Jerusalén, lo que iba a pasar con el pueblo de Israel años después. También vemos que él fue ungido en calidad de sacerdote. Discúlpame, Claudia. Y como profeta también predijo el fin de los tiempos. Sí, en Mateo 24 nos habla de todas estas señales, todo lo que iba a acontecer. Okay. Y entonces como sacerdote también fue ungido, y recordemos que como sacerdote él presenta la ofrenda, pero él mismo es esa ofrenda. Y también fue ungido como el rey, como el único y verdadero rey, el rey de reyes y el señor de señores, que muy pronto vendrá a reinar y a gobernar a todas las naciones de la tierra. Entonces vemos a un Cristo, vemos, Claudia, un Cristo como sacerdote, como profeta y como rey. Ungido para esas tres asignaciones. Amén. Muy bien, vamos con el otro nombre. Eso para Claudia. Y de ahí viene también, Claudia, el nombre de Cristo, que significa el ungido. No es un ungido más. No. Hay que hacer la claridad. No es un ungido más, es el ungido. Amén. El escogido. Entonces, y de ahí viene también la palabra cristianos, como los ungidos pequeños. Tú y yo tenemos esa unción del Santo. Amén. Y somos ungidos pequeños. Amén. Y vemos en Hechos 11:26 que dice: y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes? A los discípulos. Amén. Entonces la iglesia primitiva se llamaba cristiana. Así es. Que ya más adelante estaremos contando, vamos a ver, más adelante hablaremos sobre la historia de la iglesia, pero entonces vemos que la iglesia primitiva se llamaba cristiana, la bíblica. Así es, muy bien. Vamos entonces con otro nombre o título, y es el Mesías. El Mesías, en Juan 1:41 dice: y halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Y en Juan 4:25, en la conversación de Jesús con la mujer samaritana, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, el llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. El Mesías es la palabra hebrea que tiene el mismo significado que Cristo, que es en griego, el cual es ungido. En el Antiguo Testamento está repleto de profecías acerca de el Mesías venidero. En el Antiguo Testamento, cuando hablan del Mesías, ya para nosotros hoy es muy claro entender cuándo se está hablando de la primera venida o cuándo se está hablando de su segunda venida. Para nosotros es claro, para los antiguos no lo era. Ellos pensaban que de pronto era lo mismo, pero nosotros ya por el Espíritu y por la palabra, ya en el orden que la tenemos, podemos identificar. Pero el Antiguo Testamento está cargado de todas esas profecías acerca del Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Sí. Tenían toda su confianza en la llegada de este Mesías, porque ellos tenían la certeza de que Él venía como un rey a guerrear, a pelear, a derrotar al imperio que los estaba subyugando en ese momento, pero ellos no entendieron, ellos no pudieron asimilar, ellos no pudieron aceptar que ese Mesías que tanto esperaban y anhelaban viniera y naciera en un pesebre, viniera y fuera un carpintero, viniera y tuviera una vida normal. Pero Él era el ungido, el Mesías prometido, y cada una de esas profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con su primera venida se cumplieron en el Nuevo Testamento, absolutamente todas. Por eso hay que hacer la claridad. Solamente hay un Cristo, solamente hay un Mesías. Amén. Solamente hay un Dios verdadero, Claudia. Así y hay un nombre que es sobre todo nombre. Muy bien. El otro nombre, Claudia, que estamos estudiando es el Señor. Amén. Y eso lo mencionamos mucho, y aunque suena como un nombre genérico, mira que muchas personas le pueden decir el Señor a un jugador de fútbol, es que es el Señor al dinero, hacen de sus vidas el Señor a otras cosas o a otros dioses. Pero el Señor es el título de la deidad de Cristo, Claudia, el título de autoridad. Los tres nombres principales de Dios, según los escritos del Antiguo Testamento, están resumidos en el nombre. Tremendo, en ese nombre. En ese nombre, en el Señor. Tremendo. Y vemos que de ahí viene, cuando la Biblia habla del Señor, viene de este término Adonai. Que obviamente en diciembre con tantas canciones por ahí Adonai, pero este nombre debe tener una reverencia especial, porque lastimosamente se vuelve como un nombre común, se vuelve un nombre como uno más, pero Adonai es el nombre de Dios, el Señor. Amén. Ese es el significado de Adonai, el Señor. Es más, hasta los judíos no se atrevían o no se atreven a escribir el nombre de Dios. Prefieren escribir el Eterno, prefieren escribir Adonai, pero mencionar el nombre de Dios como tal ni se atreven. Tienen tanta reverencia hacia Él que, mejor dicho, ni lo pronuncian. Así es. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento ese nombre que encerraba como esa connotación de los tres, de esa divinidad, como nos decía, de la deidad, ¿cierto? Era Adonai. Adonai o el Elohim. ¿Sí? El Elohim, el Elohim tiene que ver mucho y hace referencia a la pluralidad de Dios. Elohim es el otro nombre de Dios, Elohim, y hablan. Hay un nombre como a nivel singular y plural, mejor dicho, como dioses. Elohim significa dioses, señores, y ahí es cuando también se habla de la Trinidad de Dios. Las tres manifestaciones, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Elohim, o sea, la pluralidad de Dios. Está hablando como dioses. Y en el Nuevo Testamento esa palabra entonces equivale a lo que es Kyrios. Kyrios significa Señor, también. Así es, el Señor. Muy bien. El otro nombre es Jesucristo, ¿cierto? Y este título del Señor combina lo que es su nombre personal, que es Jesús,
con su título oficial, que es Cristo, pero hace un mayor énfasis en Jesús. Como dijimos ahora, que Jesús es el nombre del Dios hecho carne y que se centra más en lo que es esa humillación. Es el nombre, entonces, ese primer nombre que hace énfasis en todo lo que fue su vida terrenal, con el cual vivió, creció, pero aquí unen los dos, Jesús, Cristo, pero da mayor énfasis al primero. En cambio, el otro título siguiente, que es Cristo Jesús, es todo lo contrario. Hace mayor énfasis en lo que es Cristo, en su misión, en su exaltación, en el cumplimiento de lo que Él venía a realizar en favor de la humanidad y que estaba ungido para llevar a cabo esa misión gloriosa de salvar la humanidad. Sí, Claudia. Y otro nombre, entonces ya vimos Jesucristo y Cristo Jesús. El otro nombre que sigue sería el Señor Jesucristo. Y este es el nombre compuesto y es el con más amplio significado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está en Efesios 1:3. Entonces mira que aparte de que está hablando de su humillación y de su exaltación, está hablando también de que Él es el Señor. O sea, mira que tiene aquí triple significado. Así es. Muy bien. Otro título que Jesús lo usó mucho durante su vida terrenal fue Yo Soy. Y ese nombre, y mejor dicho, encerraba algo muy especial y muy poderoso para el pueblo de Israel. Incluso hay una parte donde Jesús van ya a buscarlo en el momento de su arresto, y él le dicen, y él pregunta: ¿ustedes a quién están buscando? Y le dicen: a Jesús. Y él dice: yo soy. Y al ellos escuchar ese nombre o ese título, dice la palabra de Dios que caen al piso, porque venía del yo soy hecho carne, y ese nombre yo soy fue el nombre con el que Dios se le revela a Moisés. Yo soy el que soy, yo soy Jehová, yo soy el Eterno. Y ese nombre de Yahweh, significa en el Antiguo Testamento el Dios eterno, el que siempre es, el que no cambia, el primero y el último, ¿cierto? Entonces Jesús lo usa mucho en su ministerio. Yo soy, lo vemos muchas veces diciendo yo soy, pero también encontramos lo que son los 7 yo soy, que encontramos en el libro o en el Evangelio de Juan, que dice: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la puerta estrecha, la vid, yo soy la vid verdadera, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Entonces lo usó mucho en su ministerio. Claudia, y está en Éxodo 13:14, cuando estabas contando ahorita, que dice: y respondió Dios a Moisés, porque Moisés le decía: Señor, usted me va a enviar a Egipto a liberar al pueblo, pero si me preguntan quién me envía, ¿qué digo? Entonces dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me ha enviado a vosotros, yo soy. Y entonces ese nombre de yo soy era muy importante para los judíos. Y como estabas contando, Claudia, se enfurecían los fariseos, se enfurecía todo el pueblo, porque es el nombre de Dios, y Jesús está diciendo: es que yo soy Dios. Así es. Yo soy el que soy. Incluso la cita que les decía está en Juan 18, versículos del 4 al 6, dice, vamos a leerla, cuando él estaba en Getsemaní, venía la multitud para llevar a Jesús preso a Caifás, y él se identificó con este título divino. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Qué tremendo! Porque era el mismo Dios, el poder de Dios, quien salía de la boca del mismo Dios, ese nombre ahí con ellos: yo soy. Muy bien, vamos al otro
nombre o título y es el Hijo de Dios. Este nombre, el Hijo de Dios, enfatiza la gloria, la deidad personal de Cristo. Entonces, al decir el Hijo de Dios es porque está diciendo yo soy Dios, de la misma naturaleza, de la misma esencia, a quien también yo soy digno de alabanza, yo también soy digno de adoración, de exaltación. Es decir, el Hijo de Dios es al mismo nivel de Dios. Entonces, porque obviamente ponemos al Hijo de Dios como en un segundo plano o por debajo del Padre, sabiendo que son al mismo nivel, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, al mismo nivel. Y los tres son Dios, de la misma naturaleza y esencia. Así es, el Señor Jesús es el Hijo de Dios por excelencia. Amén. Él es el Hijo de Dios por relación y por naturaleza. Nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que recordar que somos hijos de Dios por adopción. Por adopción, en cambio Jesús es el Hijo de Dios por excelencia. Él es el Hijo de Dios. Muy bien, tiene otro título muy impactante que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesús declaró su humanidad. Así es. Declaró su humanidad al decir Hijo de Dios, hablaba mucho de su divinidad, de su parte divina, siendo Dios, pero al decir Hijo del Hombre, obviamente mostraba como esa parte humana de él. Y como hemos estudiado, Claudia, solamente hay una persona en el mundo que ha tenido las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y al decir el Hijo del Hombre, está mostrando esa humanidad. Y algo muy importante también con ese título del Hijo del Hombre es que Él se estaba asemejando a nosotros. Sí. Él se estaba identificando con esa raza humana que iba a aceptarlo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Hay otro título muy hermoso y es el Hijo de David. El Hijo de David es el título de la nobleza, es el título de la realeza, de la genealogía, y se le da como cumplimiento a lo que Dios le había prometido al rey David, que de su simiente vendría uno de que iba a reinar eternamente y para siempre. Entonces es el título de la nobleza del Señor Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y tiene que ver entonces con la descendencia del Rey David y esa promesa dada a él. Claudia, y hay otro nombre, otro título que es el Hijo de Abraham. Y esto lo vemos en la genealogía en Mateo 1:1. Sí. Y vamos a leerlo. Porque es que aquí vemos, uno muchas veces dice, pero ¿qué tiene? ¿Para qué yo leer una genealogía? ¿Para qué? Y nos da a entender toda esa línea mesiánica. Así y de dónde vino Jesús. Y en Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ajá. Y vemos que en Abraham, Dios le promete a Abraham una descendencia. Y de Abraham es que obviamente vino David y de David vino Jesús. O sea que vemos toda esa línea mesiánica de la cual proviene nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. También tenemos el otro nombre o título que es el Hijo del Altísimo, y ese lo encontramos en Lucas, el capítulo 1, versículo 32, y este es el título de la preeminencia. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es entonces el Hijo del Altísimo, lo pone en ese lugar, en esa preeminencia, ¿sí? De que él venía a esta tierra, pero con esa preeminencia de ser el Hijo del Altísimo. Y el otro nombre es, Claudia, el segundo hombre. Y cuando habla la Biblia, y está en 1 Corintios 15, 47, habla del segundo hombre, indica que había un hombre antes que él, y solamente uno, y ese hombre era Adán. El primer hombre es de la tierra, pero el segundo hombre, es decir, Jesús, es del cielo. Es el Señor. Es el Señor y es del cielo. Así es.
Y también ese segundo hombre está muy relacionado con lo que es el postrer Adán. ¿Es otro título? Y ese título lo usa mucho Pablo en la epístola, por ejemplo, Corintios o en Romanos. Él hace referencia al postrer Adán e indica que no hay otro hombre que le siga a él. Existen solo dos hombres en los registros de Dios, Adán y Cristo. Por consiguiente, el mundo está dividido bajo esas dos supremacías, Adán y Cristo. Todos son de Adán por nacimiento natural y solamente son de Cristo quienes han experimentado el nuevo nacimiento. Amén. Es tremendo esto, ¿cierto? Entonces vemos que existe un Adán y que existe Cristo, y por eso se le llama el postrer Adán, porque Cristo venía con una misión específica que era liberar a los hijos de ese primer Adán de esa esclavitud del pecado y de la separación que tenían con Dios. Claudia, y viene otro nombre del Señor, otro título, y es el Verbo. Amén. La palabra. Y esa la vemos mucho, la leemos en Juan 1:1 y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios, el Verbo. Entonces vemos que el Verbo tiene que ver mucho con esa palabra revelada a los hombres. Jesús se reveló a nosotros los hombres y se declaró el Cristo, el ungido, el Mesías, y reveló todo ese amor de Dios hacia la humanidad. Amén. Así es. Tenemos otro y es Emanuel, y ese lo encontramos en Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14, que dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamará su nombre Emanuel. Pero en Mateo 1:23 se nos dice específicamente que ese nombre quiere decir Dios con nosotros. Muchas personas pueden decir, bueno, ¿por qué si el nombre que estaba destinado para Jesús era Emanuel, porque en el Nuevo Testamento le ponen Jesús? Y muchas personas pueden no entender esto, pero es que recordemos que cuando se da la profecía de Emanuel, se estaban refiriendo a ese Dios que iba a venir hecho carne, pero que el título de Jesús o el nombre de Jesús como tal ya era el nombre que lo iba a identificar en su ministerio terrenal, en su vida terrenal. Pero él, aunque se llamó Jesús, él es el Emanuel, que es el Dios con nosotros, porque eso encerraba toda su divinidad. Y este es un título hermoso que cada uno de nosotros, como hijos de Dios y como creyentes, debemos tener atesorado en nuestro corazón. Incluso el día sábado les compartía la palabra acerca de este nombre, porque cuando nosotros nos apropiamos de ese nombre y que Dios es ese Dios que está con nosotros cercano, no hay soledad, no hay angustia, no hay depresión, no hay tristeza que pueda caber en nuestro corazón, porque el mero hecho de nosotros interiorizar ese nombre Manuel, eso echa fuera todo, porque no estamos solos, estamos muy acompañados porque Él está con nosotros. Claro, es que, y está por ejemplo en Lucas 1:31, cuando se le aparece el ángel Gabriel a María, y en el 31 dice: mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. O sea, mira que el nombre del Señor terrenalmente era Jesús. Así es. Pero como que iba a llevar su misión. Pero obviamente también iba a ser llamado Emanuel por esa explicación que viste. El Dios con nosotros. Dios con nosotros. Claudia, y tan importante es el significado de los nombres, que de Emanuel viene la raíz para los nombres Manuel y Manuela. Entonces Manuel y Manuela significan Dios con nosotros. Qué bonito. O hay niños que se llaman Emanuel, o personas que se llaman Emanuel. Entonces Emanuel, Manuel y Manuela, Dios con nosotros. Usted mira ese significado tan lindo. Así es. Bueno, muy bien, vamos con otro título y es Salvador. ¿Qué sería de nosotros sin este Salvador? Estaríamos perdidos, ¿cierto? Dice en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor, no un ayudador, no, es el Salvador por excelencia. Amén. El Salvador elegido por Dios
para llevar a cabo el plan redentor de redención para la humanidad entera y para todos aquellos que decidan creer en Él como el Señor y el Salvador de sus vidas. Bueno, y el otro nombre, a Jesús lo llamaban mucho maestro, maestro, rabí. Entonces, rabí viene, significa maestro, y dice por acá en Juan 1:38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces, Jesús tenía esa misión también de enseñarnos el camino, de demostrar que el reino de Dios había venido a través de él. Entonces, y él vino a enseñarnos. Entonces, por eso lo llamaban maestro, rabí. Así es. Pues aquí el significado de esa palabra maestro es instructor. Y la idea aquí no es como ese dueño, como está inferido en la palabra Señor o Adonai, como ya la vimos, sino que es el maestro, el gran maestro, y no podemos olvidar eso. Para mucha gente allá afuera solo fue un maestro, pero para nosotros es el maestro por excelencia, pero también es nuestro Salvador. Que hay muchos maestros en este mundo, sí, Sí. pero Jesús es el maestro de maestros. Amén. Entonces, ese título de Jesús es muy hermoso. Así es. Muy bien, este era entonces el tema que teníamos para compartirles hoy. Esperamos que lo disfruten mucho, que se apropien de cada uno de esos nombres de nuestro Señor Jesús, que sé que nos fortalecen para cada día de nuestra vida. Y vamos a darle gracias, porque sé que faltaron mucho, por ejemplo Isaías, pero eso ya lo expliqué en la prédica del sábado, los que no lo han visto. Por ejemplo, cuando dice que Él será llamado admirable, Amén. consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También podemos recordar que dice que Él es el sol de justicia, que Él es el rey de reyes, el príncipe de los pastores. Príncipe de los pastores. Entonces, son muchos, pero quisimos compartir con ustedes los más, no digamos importantes, pero algunos sobresalientes de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Sí, te bendecimos y te adoramos. Amén. La gloria es para ti, la alabanza y la adoración. Amén, así Señor, es. en el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestras vidas. Amén. Bendice cada nombre. Amén. Bendice cada nombre de cada Sí, hombre, de cada mujer, de Amén. cada niño, niña. Y en el nombre de Jesús Gracias, declaramos que Señor. cada nombre es bendito. Amén. Declara bendición sobre tu vida. Declara Amén. bendición sobre tu futuro. En el Declara nombre de bendición Jesús. sobre tu casa. Sí, Señor. En el nombre poderoso Amén. de Jesús. Amén. Ten misericordia, Señor. Perdona nuestra ignorancia, Sí, Señor. el no Amén. saber la importancia de los nombres de Así cada uno de es. nosotros. Ayúdanos. Pero es tu gracia, tu Amén. amor, tu perdón, tu Así favor es. que está sobre cada persona y sobre cada Amén. familia. Amén. Tú tienes control de cada uno de nosotros. Lo creemos. Gracias Muchas porque ahí aprendimos, gracias. Señor, lo importante de los nombres tuyos, Señor. Amén. Hoy aprendimos el Adonai, hoy aprendimos el Elohim, aprendimos el Salvador, Jesús, el Cristo y muchos nombres que quizás se nos quedaron, pero que seas tu Espíritu Santo de Dios Amén. revelándole a cada persona cuando Sí, esté Señor. en esa intimidad contigo, en esa Amén. lectura de la palabra, que seas tú mostrándole Sí, sí. esos títulos y esos nombres tuyos y ese valor tan grande, Señor, que tienen estos nombres. Señor, porque a ti solamente es a quien adoramos, Amén. es a ti, bendito Señor, a quien Sí, Señor. a quien nos postramos y exaltamos en este día, Amén. Señor. Amén. Te bendecimos, Señor. Recibe Amén. la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Esta semana que empieza, para muchos quizás laboralmente entran después de vacaciones, que sea una semana bendecida, Amén. fructífera, una semana llena de tu amor, Amén. llena de tu bendición, Sí, Señor. llena de tu favor, Amén. en el nombre poderoso de Jesús. Y los que quedan en casa, aún en vacaciones, Sí, o son quizás amas de casa o nombre de estudiantes, Jesús. bendíceles también Amén. en gran manera, y que la presencia tuya Amén. esté sobre cada uno de ellos, Amén. en cada uno de ustedes. En el La nombre de presencia de Dios Jesús. está en tu casa y en tu vida. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga, un abrazo para todos. Nos vemos el jueves que vamos a estar estudiando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones. Chao.